Gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Pepe Barrientos, espero que toda la mayoría ya me conocen. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el sistema eléctrico de los coches que nos interesan, de las unidades estas de la época del año 30 en adelante, 20 y pico 30, que si se quiere ha cambiado un poco también la tecnología ha avanzado en ese aspecto, pero básicamente los componentes se mantienen muy similares. Dentro del sistema eléctrico del automóvil encontramos tres componentes que son fundamentales. En primer lugar tenemos la batería de acumuladores, que es la que proporciona la energía para todo el sistema. Tenemos el motor de arranque, que se utiliza por supuesto para poner en funcionamiento el motor de explosión, y el sistema de carga, que en los autos actuales está compuesto de un alternador, pero en los autos anteriores, en los vehículos anteriores, se componía de una dínamo. Y dije bien, sí, una dínamo. Es femenino el término, porque es una máquina. Entonces es la dínamo, no el dínamo como estamos acostumbrados a veces a decir. Bueno, hecha esta aclaración, les voy a ir mostrando. Yo tengo acá unas cuantas dínamos, dos diferentes que se usaron en la mayoría de estas dos son de los Forá. Hay una que es la convencional y después hay otra que le llamaban de galleta, que ahora la vamos a ver. Bueno, hacemos una pausita y vamos viendo lo que son las dínamos que componían el sistema de carga de estos autos en aquella época. Bueno, acá podemos ver las tres partes fundamentales que componen una dínamo. En primer lugar, el corazón, digamos, de esta máquina es esto, que es lo que llamamos el inducido, o la bobina, como solemos llamarlo en términos más comunes. Es un núcleo de hierro con una serie de ranuras en las cuales se alojan los bobinados, cuyas puntas, que son estas que vemos acá, vienen soldadas a este componente que se llama colector. Este componente es el que recoge la corriente que se genera en la dínamo y la entrega al vehículo, a la batería. Eso lo hace por medio de unos carbones que van en esta tapa que vemos acá. Acá tenemos los dos carbones principales, que son estos dos. Y acá hay un detalle bastante particular, porque en la época que se fabricaron estos aparatos todavía no se habían inventado los reguladores de voltaje. Entonces había que hacer algo para que no se pasara de carga la batería y ocurriera que se podía reventar o cualquier cosa. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Diseñaron esta dínamo que tiene un carbón más, ¿ven? Que es más finito, una escobilla más chica que estas dos que son las principales, pero esta se mueve, se puede girar en este sentido, y si la acercamos a esta escobilla aumenta la carga, y si la alejamos la carga disminuye. Entonces era una manera bastante caria de regular la carga. Por lo menos funcionó en aquellos tiempos, funcionó bastante bien. Todos estos sistemas lógicamente todavía son de 6 volts. El sistema de 6 volts fue por muchos años el que usaban la mayoría de las marcas. Bueno, y la otra parte que tenemos acá son los bobinados inductores. En estas cuatro bobinas acá que llamamos campos, que generan un campo magnético aquí adentro, esta bobina, esta, gira dentro de este campo magnético que está acá, y ahí es donde produce la corriente. Los cables que salen de esta bobina están las escobillas a los carbones, uno al carbón de negativo y otro al carbón de regulación, que habíamos visto acá. Una cosa bastante
singular de todo esto es que la dínamo puede arrancar cargando sin... en cuanto se mueve, ya arranca generando corriente. Pero si decimos que la corriente se genera, pues aquí dentro hay un campo magnético, ustedes dirán, pero ¿cómo si no está marchando? ¿Cómo se produce el campo magnético? Bueno, la realidad es que estas piezas de hierro que están acá, estoy tocando acá, se alcanzan a ver, estos núcleos, están hechos de un material que mantiene cierto nivel de magnetismo, que es lo que hace que cuando la máquina está detenida, en cuanto empieza a girar, ya empieza a generar un poquitito de corriente. Entonces, con ese poquitito de corriente, además de salir hacia afuera, también se alimentan los campos y se va generando cada vez un campo magnético más intenso hasta que se llega al punto normal de trabajo de la máquina. Bueno, básicamente eso es un poco la descripción de cómo funciona una máquina dinamoeléctrica. Después en los extremos acá lleva un rodamiento, lleva otro rodamiento aquí en esta otra parte, otro doble. Y lo principal de todo esto, el mantenimiento, es, bueno, precisamente que los rodamientos no tengan fuego, que no roce, porque esto pasa muy cerquita uno dentro del otro núcleo. Y también que los escobillas, que los carbones no lleguen a un punto de desgaste tal que no alcancen a rozar en el colector, porque ahí se van a generar chispas, y cuando se generan chispas, esto que es cobre se calienta, y si ustedes alcanzan a ver en detalle, esto está soldado con estaño, ¿ven? Acá está soldado con estaño los alambres. Entonces, si esto se chisporrotea, porque los carbones están cortos, y se calienta, se termina desoldando todo esto acá. Y ahí la dínamo deja de cargar. Bueno, ahora vamos a ver el otro modelo que equipó a estos autos en su momento. Bueno, aquí lo tenemos. Esta es la famosa dínamo de galleta, que le llamábamos antes. Porque si bien el principio de funcionamiento es exactamente el mismo que el anterior que vimos, como ustedes pueden ver, la forma es diferente. Es más cortita, tiene mayor diámetro y además tiene 6 bobinas de campo, las vemos acá, en vez de 4 como tenía la otra. Pero básicamente el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Acá tenemos las escobillas principales, y acá tenemos la tercera escobilla. Esta también emplea el principio de tener una tercera escobilla para regular la carga. Ven que tiene una corredera, ahí se alcanza a ver, y una corredera ahí. Esa escobilla se puede mover en un sentido o en el otro, que permite regular la carga hasta cierto límite, ¿no? No es una regulación muy precisa, pero por lo menos permite mantener la carga dentro de ciertos niveles que no hagan hervir la batería. Bueno, esto sería un poco la idea. En esto no hay mucho más para ver. En realidad básicamente exactamente como la otra. Las 3 piezas principales, la bobina de campo, el inducido y el colector con los carbones son 3 piezas fundamentales que componen este aparato. Que ya les digo, en su momento le decíamos la dínamo de galleta porque la forma era diferente a la forma de la dínamo convencional. Bueno, y acá tenemos otro elemento importante que sí o sí tiene que formar parte de la instalación de la dínamo, que es el disyuntor. ¿Qué pasa? Recuerdan que dijimos que la dínamo es la encargada de generar energía para cargar la batería. Por lo tanto, va directamente, su salida va conectada a la batería. Pero ¿qué ocurriría si en el momento que la dínamo está detenida, que no genera, si no hubiera algo que evitara que la corriente de la batería volviese por a través de los devanados,
Si no estuviera este elemento, la batería se descargaría en poquitos minutos. Entonces, este disyuntor, que es un mecanismo electromagnético, lo que hace es, cuando la dínamo entra a generar, él cierra el circuito a través de estos platinos, ¿ven? Se pega a través de estos circuitos y conecta la salida de la dínamo con el borne de la batería. Mientras está generando, siempre esto está pegado, así cerrado el circuito. Cuando por alguna razón, cuando la máquina está moderando, por ejemplo, que el voltaje de la dínamo no llega a igualar el de la batería, que eso es bastante común porque el FORA modera con muy bajas revoluciones, esto se abre y evita que la corriente de la batería, al estar con menos potencia la dínamo, que pase hacia atrás. ¿Cómo logra esto? Por medio de dos bobinados. Nosotros acá vemos un bobinado grueso, ¿ven? Un alambre grueso que se ve ahí, que está en serie con el sistema de carga, o sea que la carga que produce la dínamo pasa toda por ahí. Pero debajo de ese bobinado hay otro bobinado de alambre muy finito y muchas vueltas, que es el encargado de pegar o despegar esto. ¿Qué pasa? Cuando la dínamo empieza a generar, solamente alimenta ese bobinado finito que está debajo y hace que pegue en este sentido. Una vez que empieza a circular la corriente, los bobinados están hechos de tal manera que el campo magnético de ese bobinado grueso se suma al del otro y mantienen pegados los platinos. Ahora bien, si en algún momento la corriente tiende a ir hacia atrás, lo tiene que hacer a través del bobinado grueso. Y en ese caso va a generar un campo opuesto al del otro bobinado finito que va a hacer que esto se despegue. Es un sistema bastante ingenioso, pero sencillo. Hoy en día esto ha sido suplantado por unos sistemas de estado sólido, los diodos, que también son, al igual que esto, un camino en una sola dirección. Esto es, como podríamos decir, una calle flechada en un solo sentido. Se puede circular en un solo sentido. Bueno, chicos, esto es más o menos lo que me gustaba explicarles. No sé si alguno tiene alguna duda, se la plantean a Leandro, el profesor, que será el que sabrá explicarles más claramente. Y si no, por supuesto, a las órdenes de todos ustedes para lo que les interese saber sobre todo este tema de la electricidad del automóvil y todo eso. Muchas gracias.